Un padre multimillonario observa cómo un camarero alimenta a su hijo discapacitado y cambia su vida para siempre. Lucas Harrington se movía por la vida como un hombre siempre al borde de la tormenta. Su mirada aguda, su porte imponente, su presencia, una fuerza de la naturaleza que recorría salas de juntas y eventos de lujo con calculada precisión. El mundo se maravillaba ante él, el ambicioso visionario cuyo talento para aprovechar las oportunidades y doblegar el mercado a su antojo lo había convertido en uno de los hombres más ricos del país. Su solo nombre inspiraba reverencia y envidia, un imponente símbolo de éxito en un mundo obsesionado con la riqueza y la influencia. Sin embargo, tras su incansable empuje y su refinada personalidad, se escondía un hombre vaciado por sus propias ambiciones. Su mansión, una extensa finca enclavada en lo alto de una colina con vistas al resplandeciente horizonte de la ciudad, era a la vez un monumento a sus logros y una fortaleza de aislamiento. Diseñada con toda la grandeza de la arquitectura contemporánea, ostentaba interminables paredes de cristal, suelos de mármol pulido y una elegancia minimalista que irradiaba poder y sofisticación. Pero a pesar de toda su belleza, el lugar se sentía estéril y frío, una extensión de espacios vacíos que solo parecía amplificar la soledad. Las habitaciones destinadas a la risa y la vida permanecían inquietantemente silenciosas, su prístina perfección, testimonio de todo lo que Lucas había logrado y de todo lo que había perdido. La vida de Lucas se había convertido en un ritual de citas meticulosamente programadas, reuniones estratégicas y encuentros de alto nivel donde gestionaba las conversaciones con la misma eficiencia despiadada que aplicaba a sus negocios. Su teléfono era una presencia constante en su mano. Las notificaciones, un torrente interminable de demandas que no podía ignorar. Se sumergía en el trabajo con la ferocidad de quien huye de algo que nunca podría identificar. Para el mundo, Lucas Harrington era un genio, un titán de la industria, un emblema de determinación y triunfo. Pero dentro de los imponentes muros de su mansión era poco más que una sombra. Su existencia definida por la búsqueda de algo que ninguna cantidad de dinero parecía capaz de asegurar. No era que Lucas no reconociera el vacío que se había instalado en su vida. Podía sentir su frío en la quietud de su hogar, en el silencio que lo recibía al regresar tarde por la noche y encontrar los pasillos vacíos y el aire cargado de ausencia. Su riqueza le había comprado todo lo que podía desear. Coches, mansiones, influencia, respeto. Pero nada de eso podía llenar el vacío que lo atormentaba. Nada podía salvar la distancia que lo separaba de la única persona que realmente importaba. Ethan, su único hijo, su hijo. La relación de Lucas con Ethan siempre había sido tensa, pero no fue hasta años después de su nacimiento que Lucas comprendió plenamente el peso de esa verdad. Ethan había nacido con parálisis cerebral, una condición que lo dejaba confinado a una silla de ruedas y dependiente de cuidadores para las tareas más sencillas. El diagnóstico había destrozado el mundo cuidadosamente construido de Lucas. Su visión de la paternidad se había hecho añicos bajo el peso de su propia incompetencia. Había intentado, a su manera torpe, ser padre. Pero las exigencias de su carrera siempre habían sido lo primero. Sus ambiciones lo consumían hasta el punto de que las necesidades de su hijo se convirtieron en un problema más que gestionar, en lugar de una vida que apreciar. Cada vez que Lucas intentaba acercarse a Ethan, sus esfuerzos parecían torpes y mal concebidos. Intentaba entablar conversación durante los escasos momentos en que compartían una comida, con palabras forzadas y torpes, y sus preguntas carecían de la calidez de una curiosidad genuina. Le llevaba regalos a Ethan, aparatos caros, juguetes hechos a medida, dispositivos para aliviar sus dificultades diarias. Pero los gestos, por bien intencionados que fueran, siempre parecían una transacción, como si Lucas intentara comprar el vínculo que parecía incapaz de forjar. Ethan era un chico ingenioso, cuya inteligencia no se veía disminuida por las limitaciones de su cuerpo. Veía a través de los intentos de su padre por conectar, las sonrisas incómodas, los cumplidos forzados, la forma en que la mirada de Lucas parecía desviarse hacia su teléfono, incluso durante sus breves conversaciones. Para Ethan, su padre era poco más que un visitante en su propia casa, un hombre cuya presencia estaba definida por la ausencia, cuya riqueza solo servía para resaltar lo poco que realmente entendía. Lucas no podía negar la verdad. Durante años se había ocultado tras su trabajo. Su devoción a su imperio era una excusa para evitar enfrentarse al fracaso que se había arraigado en su corazón.
Había volcado toda su energía en expandir su fortuna, convenciéndose de que el éxito, de alguna manera, lo absolvería de sus defectos como padre. Después de todo, ¿no era eso por lo que el mundo lo admiraba? Su incansable búsqueda de la perfección, su asombrosa capacidad para convertir la ambición en realidad, era un mito al que se aferraba, incluso mientras le destrozaba el alma. La condición de Ethan no era algo que Lucas pudiera arreglar con dinero. Era una verdad que no podía sortear ni controlar, un recordatorio constante de su propia impotencia. Así que se sumergió en el trabajo, pasando sus días navegando por el despiadado mundo de los negocios de alto riesgo, donde su autoridad era incuestionable y su influencia inigualable. Sus colegas lo respetaban, sus competidores lo temían y los medios lo veneraban. Pero nada de eso importó cuando regresó a casa con un hijo que lo miraba con ojos que parecían preguntarle por qué se molestaba siquiera en volver. En las raras ocasiones en que Lucas intentaba salvar la distancia que los separaba, el resultado siempre era el mismo. Sus palabras eran insulsas, sus gestos malinterpretados, su presencia una intrusión en lugar de un consuelo. Lo cierto era que no sabía cómo ser un padre para Ethan. No sabía cómo mirar más allá de la condición de su hijo y ver al chico que ansiaba afecto, aceptación y comprensión. Y en lugar de afrontar ese fracaso, Lucas eligió el camino de menor resistencia. Trabajó más duro, se alejó más tiempo, se convenció de que su éxito eventualmente lo arreglaría todo. Pero en el fondo, Lucas sabía que no era así. Podía sentir el peso de sus fracasos oprimiéndolo, la certeza de que estaba desperdiciando la única relación que realmente importaba. Ethan estaba envejeciendo, su paciencia se agotaba, su esperanza se desvanecía. Y Lucas, a pesar de toda su riqueza y poder, era incapaz de cambiar eso. La mansión, con toda su grandeza, no era más que un cascarón vacío, un monumento a una vida dedicada a lo equivocado. En la oscuridad de su habitación vacía, Lucas a veces se encontraba mirando al techo, con los pensamientos enredados e inquietos. Se decía a sí mismo que debía esforzarse más, dedicar más tiempo a Ethan, ser el padre que su hijo merecía. Pero las promesas siempre sonaban huecas, su sinceridad erosionada por años de negligencia y prioridades equivocadas. Y a medida que las noches se convertían en días y los días en semanas, la distancia entre Lucas y Ethan parecía crecer. Sin embargo, incluso entonces, una parte de Lucas se negaba a rendirse. La culpa que lo carcomía era a la vez una maldición y un salvavidas, un recordatorio de que aún no había abandonado la esperanza de redención. Simplemente no sabía cómo encontrar el camino de regreso. Ben Carter siempre había sido el tipo de persona que encontraba la belleza en las cosas más pequeñas. Un cielo despejado tras días de lluvia, el aroma a café recién hecho que emanaba de una cafetería que no podía permitirse visitar, el sonido de las risas infantiles que llegaba desde un parque que pasaba cada mañana camino al trabajo. Su vida era un ciclo interminable de madrugadas y trasnoches, con las horas entre medias absorbidas por la exigente rutina de un trabajo que apenas le pagaba lo suficiente para mantenerse a flote, pero Ben lo afrontaba todo con una resiliencia que la mayoría habría perdido años atrás. El restaurante donde trabajaba Ben, un reluciente faro de opulencia y refinamiento enclavado en el corazón del distrito más rico de la ciudad, atendía a una clientela de élite, magnates, famosos, políticos, personas cuyos nombres pesaban en un mundo construido sobre la influencia y el privilegio. Para ellos, el establecimiento era un paraíso de indulgencia, un lugar para deleitarse con el lujo y disfrutar del brillo de su propio éxito. Pero para Ben, no era más que un salvavidas, un lugar exigente e implacable donde su encanto y ética de trabajo eran sus únicos activos. Sus deberes eran innumerables e incansables. Pulía la cristalería hasta que relucía, ordenaba la cubertería con perfecta simetría, memorizaba los intrincados menús que cambiaban con las estaciones y mantenía siempre la elegante compostura que se esperaba de alguien que servía a los poderosos. El trabajo era agotador, la presión constante y las recompensas escasas. Pero Ben perseveró con una determinación que se negaba a derrumbarse bajo el peso de las circunstancias. Se movía entre sus turnos como un bailarín siguiendo una rutina bien ensayada, con una sonrisa inquebrantable incluso cuando le dolían las piernas por estar de pie todo el día, o la espalda por agacharse para recoger platos y rellenar vasos. Para sus compañeros era un elemento fijo,
una presencia constante que nunca se quejaba y rara vez se tomaba un momento para sí mismo. Incluso cuando el estrés alcanzaba cotas insoportables, Ben se obligaba a concentrarse en la tarea, intentando que su mente bloqueara las preocupaciones que lo atormentaban cada vez que se dejaba llevar por sus propios pensamientos. Lo cierto era que la vida no había sido amable con Ben. Criado en un barrio marginal donde las oportunidades escaseaban y la esperanza aún más, se había abierto camino en la escuela con el sueño de ser maestro. La idea de ayudar a otros a encontrar su propio camino, de marcar la diferencia en la vida de niños que necesitaban que alguien creyera en ellos, había sido su guía durante años. Pero la realidad había demostrado ser mucho menos indulgente. La universidad había sido una batalla que no pudo ganar. A pesar de sus mejores esfuerzos, el peso abrumador de la matrícula y la necesidad de mantenerse lo obligaron a abandonar sus estudios antes de obtener su título. Los préstamos estudiantiles que había solicitado desesperadamente por perseguir sus sueños ahora se le aferraban como cadenas. Su presencia era un recordatorio constante de lo lejos que había llegado de alcanzar sus ambiciones. Su apartamento, un espacio estrecho y con poca luz en la zona marginal de la ciudad, era poco más que un refugio contra la indiferencia del mundo. Las paredes eran delgadas, la plomería inestable y el alquiler una carga insoportable que apenas podía pagar. Sin embargo, a pesar de las precarias condiciones, Ben aprovechó al máximo lo poco que tenía. Su estantería, improvisada con tablas desechadas y una tenaz determinación, contenía volúmenes de literatura y guías didácticas de las que no podía desprenderse. Eran reliquias de un sueño al que aún se aferraba, incluso mientras la crudeza de la realidad seguía aplastándolo. Cada mes era una lucha desesperada por llegar a fin de mes. La supervivencia nunca cuadraba, por muchos turnos que hiciera o cuántas horas pasara en el restaurante. Los comestibles estaban cuidadosamente racionados y su dieta consistía principalmente en alimentos básicos baratos que le llenaban el estómago, pero le dejaban con ganas de algo más sustancioso. Llevaba ropa usada pero bien cuidada, y su apariencia cuidada con una meticulosidad nacida de la necesidad. Pero si la vida le había enseñado algo a Ben, era que la amabilidad era una moneda mucho más valiosa que el dinero. Por eso, recibía a cada cliente con genuina calidez, ya llegaran con trajes de diseñador o entraran con los ojos cargados de cansancio. Por eso, ayudaba a sus compañeros sin dudarlo, cubriendo turnos cuando enfermaban o asumiendo tareas extra cuando el restaurante se llenaba más de lo habitual. Incluso en sus peores días, cuando el agotamiento amenazaba con hundirlo y el hambre persistente de las comidas perdidas le revolvía el estómago, Ben mantenía su optimismo. No era una esperanza ciega lo que lo sostenía, sino la firme convicción de que la bondad importaba, que cada pequeño acto de compasión se extendía, tocando vidas de maneras que tal vez nunca comprendería del todo. Sin embargo, a pesar de su dedicación, la presión financiera seguía apoderándose de él. Las facturas de los préstamos estudiantiles llegaban como un reloj, su lenguaje frío, un brutal recordatorio de su educación inconclusa y de las puertas cerradas para siempre. A veces las miraba fijamente, con los dedos recorriendo las implacables cifras impresas en cada página, como si solo su voluntad pudiera hacerlas desaparecer. Pero la deuda permanecía, su sombra, una presencia constante de la que no podía escapar. Aún así, Ben seguía adelante. El restaurante, a pesar de su dureza y su exigente clientela, era un lugar donde al menos podía fingir que estaba construyendo algo mejor. Las propinas, aunque inconsistentes, a veces le permitían pagar sus facturas a tiempo o darse un capricho. En las noches en que el negocio del restaurante prosperaba, guardaba el dinero extra con silenciosa gratitud, sabiendo que podría ser la diferencia entre un techo sobre su cabeza y la fría incertidumbre de las calles. Sus colegas lo respetaban. Su camaradería era un pequeño consuelo en medio del ajetreo de los turnos interminables. Compartían historias y risas en los breves momentos de respiro, y el ruido de la cocina servía de fondo a sus bromas y frustraciones. Pero incluso entonces, las dificultades de Ben seguían siendo suyas. Sus cargas eran demasiado personales para compartirlas con nadie más. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Ben continuó su rutina con una persistencia inquebrantable. Su amabilidad seguía siendo genuina, sus esfuerzos sinceros, incluso cuando el mundo a su alrededor parecía decidido a poner a prueba los límites de su determinación. Y a pesar de todo,
Su sueño de ser profesor seguía vivo, parpadeando como una frágil brasa contra la oscuridad de su realidad. Porque como mínimo, Ben creía que la amabilidad podía marcar la diferencia, aunque solo fuera por un instante. El paisaje urbano se envolvía en los tonos del crepúsculo, el cielo se teñía de franjas ámbar y violeta, mientras el sol se rendía a la noche que se profundizaba. El elegante coche negro se detuvo con suavidad frente a la imponente entrada del restaurante. Su pulido exterior reflejaba las luces doradas que se derramaban desde la suntuosa fachada del edificio. Lucas Harrington salió primero, con su elegante traje confeccionado a la perfección, cada detalle impecable. Su teléfono reposaba en su mano, y sus dedos tecleaban y deslizaban como si el dispositivo fuera una extensión de su cuerpo. Sus ojos rara vez se apartaban de la pantalla, incluso mientras se dirigía al asiento del copiloto para ayudar a Ethan a bajar del coche. La silla de ruedas de Ethan ya estaba esperando, desplegada por el conductor con una eficiencia experta que denotaba rutina más que compasión. El cuerpo del chico era delgado y frágil, sus extremidades delgadas y retorcidas por años de lucha contra músculos que nunca parecían obedecer sus órdenes. Sin embargo, su mirada era aguda y alerta, sus ojos ardían con una silenciosa rebeldía que desmentía sus limitaciones físicas. Bajo su rebelde mata de cabello castaño, su expresión revelaba un rastro de entusiasmo, un tenue destello de esperanza que se cuidaba de no revelar. Esta salida era una rareza, algo que solo ocurría muy de vez en cuando la conciencia de su padre lo impulsaba a asumir una especie de deber paternal. Pero incluso ahora, al acercarse a la entrada del restaurante, Lucas mantenía la vista en otra parte. Su atención oscilaba entre la pantalla brillante de su teléfono y las puertas de cristal. Su agarre al manillar de la silla de ruedas de Ethan era, en el mejor de los casos, superficial. El gesto de llevar a su hijo a cenar era más una forma de aliviar su propia culpa que de interés genuino. La mente de Lucas ya estaba abarrotada de correos electrónicos sin terminar y plazos inminentes, y el peso omnipresente de sus negocios eclipsaba todo lo demás. Dentro del restaurante, el aire era fresco y puro, impregnado del tenue aroma a trufa y vino añejo. Lámparas de araña de cristal colgaban del techo como esculturas luminosas, cuya suave luz proyectaba intrincados patrones sobre los pulidos suelos de mármol. Los camareros se movían con una gracia experta, sus uniformes impecables, sus pasos tranquilos y decididos. Las conversaciones flotaban en el aire, el murmullo de voces refinadas se mezclaba con el tintineo ocasional de los cubiertos contra la porcelana fina. Ben Carter estaba poniendo una mesa cerca del otro extremo del comedor cuando los vio. Su mirada se posó primero en Ethan. La silla de ruedas del niño contrastaba marcadamente con la elegante y refinada decoración del restaurante. La mirada de Ben recorrió la postura encorvada de Ethan hasta su expresión curiosa, casi cautelosa, fijándose en la ligera inclinación de su cabeza mientras observaba su entorno con una especie de fascinación cautelosa. Pero fueron los ojos lo que más impactó a Ben. Brillantes e inquisitivos, contenían una profunda percepción que lo hizo detenerse, demorándose con los dedos sobre la última servilleta cuidadosamente doblada, antes de obligarse a volver a su tarea. Los clientes con discapacidad eran raros en un lugar como este, testimonio del elitismo tácito que impregnaba la cultura del establecimiento. Sin embargo, la presencia de Ethan se sentía diferente, un sutil desafío a la refinada perfección que lo rodeaba. La sonrisa de Ben se dibujó instintivamente al acercarse a su mesa. Sus pasos eran ligeros, su actitud amable pero serena, la combinación perfecta de profesionalismo y calidez. Al acercarse, su atención permaneció fija en Ethan, saludándolo no con lástima ni incomodidad, sino con genuino interés. Fue un pequeño gesto, un simple acto de decencia que la mayoría ni siquiera pensaría, pero para Ben era algo natural. Lucas apenas levantó la vista de su teléfono cuando Ben llegó a su mesa, con la voz apagada mientras murmuraba un saludo distraído. La mirada del multimillonario se desvió hacia el menú con un desinterés mecánico, sus pensamientos ya en otra parte. Pero la atención de Ben se centró en Ethan, cuyos ojos se abrieron ligeramente, como sorprendido por la atención total del camarero. Ben saludó a Ethan directamente, con un tono amable y acogedor, permitiendo que sus palabras se calmaran en lugar de precipitarse. La expresión de Ethan cambió. La sorpresa inicial se convirtió en algo más cálido, algo casi parecido al alivio.
La voz del niño, al hablar, era tensa y vacilante. El esfuerzo por articular las palabras se evidenciaba en la contracción de sus músculos y la tensión en la boca. Aún así, Ben se mantuvo paciente, con una sonrisa firme y una postura relajada y abierta. Ben percibía la incomodidad que emanaba de Lucas. Su incomodidad era palpable en la forma en que parecía distanciarse del momento. Sus dedos danzaban sobre la pantalla de su teléfono, apartando la mirada con frecuencia de los intentos de su hijo por hablar. Era como si Lucas estuviera físicamente presente pero emocionalmente ausente, con la atención dividida entre sus responsabilidades como padre y las incesantes exigencias de su imperio. Ethan tropezó con las palabras. Su frustración aumentaba con cada sílaba balbuceada. Pero en lugar de apartar la mirada o intervenir, Ben esperó, con una expresión de silencioso ánimo. Se inclinó ligeramente, dejando claro con su postura que estaba allí para escuchar, no solo para acatar órdenes e irse. La amabilidad fue sutil, pero su impacto fue inmediato. Los hombros de Ethan se relajaron, su tono se volvió más firme a medida que superaba la dificultad de la comunicación. Ben sugirió algunos platos que podrían gustarle a Ethan. Sus descripciones fueron lo suficientemente vívidas como para arrancar una leve sonrisa a los rasgos tensos del chico. La lucha en la voz de Ethan era innegable, pero la paciencia de Ben transformó la experiencia en algo menos doloroso, algo con un toque de normalidad. La presencia de Lucas permaneció mayormente distante. Sus asentimientos y susurros eran mecánicos y desganados. Mientras Ben se levantaba de la mesa para pedir, sus pensamientos se detuvieron en la resiliencia de Ethan y la soledad grabada en su expresión. Había algo en la forma en que la mirada de Ethan seguía a su padre, buscando un reconocimiento que parecía no llegar nunca. Era una mirada que Ben había visto antes en otros, un anhelo de conexión enterrado bajo capas de dolor e indiferencia. Al regresar con las bebidas, Ben continuó dirigiendo su atención hacia Ethan, interactuando con él con pequeños gestos de amabilidad que parecían naturales y espontáneos. Sus propias luchas parecían insignificantes en comparación. La rutina diaria de la supervivencia momentáneamente aparcada por el simple acto de ofrecerle a alguien un momento de tranquilidad. Pero aunque Ben se esforzaba por crear una experiencia agradable para el joven, no podía evitar notar la distancia entre padre e hijo. El teléfono de Lucas seguía siendo una presencia constante. Su brillo se reflejaba en los rasgos afilados del hombre como una barrera entre él y el mundo. Y, sin embargo, la amabilidad de Ben había dejado una sutil huella en ambos, aunque solo uno de ellos estuviera dispuesto a reconocerlo. El encuentro, aunque breve, plantó una semilla que ni Lucas ni Ethan comprendieron del todo, y mientras Ben se alejaba para atender otras mesas, no podía evitar la sensación de que algo importante acababa de comenzar. Durante toda la comida, Ben continuó sirviendo con atención, con un porte inalterable incluso mientras el restaurante se llenaba de recién llegados. Se movía con gracia, pasos ligeros y decididos, pero su atención permanecía fija en la mesa donde estaban sentados Lucas y Ethan. Cada vez que pasaba, se aseguraba de reconocer la presencia de Ethan, ofreciéndole pequeñas sonrisas sinceras sin rastro de lástima. Ethan respondía con asentimientos y sonrisas vacilantes, y la rigidez de su postura se aliviaba gradualmente a medida que comenzaba a relajarse bajo la gentil atención. La discreta amabilidad era algo a lo que Ethan se había desacostumbrado, una rareza en un mundo que a menudo prefería ignorarlo en lugar de verlo de verdad. Lucas, en cambio, parecía estar siempre distraído. Su teléfono era un invitado indeseable en la mesa, con la pantalla encendida con un flujo incesante de mensajes y llamadas que exigían su atención. Habló al dispositivo con una eficiencia nítida, con la voz baja y entrecortada, dirigidas a otros que existían a kilómetros de distancia, no al hijo que tenía sentado frente a él. Para Ethan, era como ser invisible, sus propios intentos de conversación continuamente eclipsados por la incesante prioridad de los asuntos de su padre. Hubo momentos en que Ethan reunió el coraje para hablar, con la voz tensa y vacilante mientras luchaba por articular las palabras atrapadas en su mente. Sin embargo, cada vez, Lucas respondía a sus esfuerzos con asentimientos distraídos y agradecimientos a medias, sin apartar la vista de la pantalla brillante. Era como si la conexión que Ethan buscaba con tanta desesperación no fuera más que un eco perdido en la cavernosa distancia que los separaba. Ben notó este desequilibrio.
Lo notó en la forma en que los hombros de Ethan se tensaban con cada intento de conversación sin respuesta, en la forma en que sus ojos se dirigían a su padre con una desesperación tan intensa que le oprimía el pecho. Pero no dijo nada. No le correspondía intervenir, se recordó. Su trabajo era servir, hacer que la experiencia gastronómica fuera lo más fluida y agradable posible, no entrometerse en los asuntos personales de sus clientes. Y, sin embargo, sentía un remordimiento insoportable. Cuando el tenedor de Ethan se le resbaló de la mano y golpeó el suelo de mármol pulido, el sonido pareció resonar con más fuerza de la debida. El chico abrió los ojos de par en par, con una expresión de frustración y vergüenza, mientras miraba nervioso a su padre, solo para encontrar a Lucas absorto en su teléfono. El hombre ni siquiera pareció notar el pequeño contratiempo, con la atención fija en el asunto urgente que requería su respuesta. Sin dudarlo, Ben dio un paso al frente, con movimientos tranquilos y pausados. Recogió el tenedor caído con un movimiento suave, ofreciendo un reemplazo limpio con la mano, sin el menor atisbo de juicio. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero había calidez tras su mirada, una comprensión que le indicó a Ethan que el error no era motivo de vergüenza. Los hombros del chico se relajaron ligeramente, su tensión se aflojó bajo la amabilidad que no esperaba nada a cambio. El resto de la comida continuó prácticamente igual. La atención de Lucas vagaba entre su teléfono y los bocados ocasionales que lograba tragar sin pensar. Su presencia en la mesa era más una obligación que un esfuerzo genuino por conectar con su hijo. Los intentos de conversación de Ethan disminuyeron, sus palabras se redujeron al silencio mientras se resignaba a la soledad que siempre parecía perseguirlo. Pero Ben permaneció firme, sus gestos pequeños pero significativos, sus interacciones nunca forzadas ni condescendientes. Cuando finalmente llegó el postre, el delicado dulce presentado con la elegancia que se esperaba de un establecimiento así, Ethan contempló el plato con igual entusiasmo y temor. Sus dedos se crisparon contra el borde de la mesa, los músculos de sus brazos tensos, mientras se preparaba para la inevitable lucha. La cuchara era ligera pero reticente. Su suave mango resbalaba contra su palma mientras intentaba sujetarla con firmeza. El primer intento resultó en una pequeña mancha de chocolate contra el inmaculado plato blanco, un error que enrojeció las mejillas de Ethan. Lo intentó de nuevo, esta vez logrando llevarse una cucharada del postre a la boca antes de que temblara y se derramara, salpicando la dulce mezcla contra su camisa. La frustración fue inmediata. Apretó los puños mientras bajaba la mirada, con el pecho agitado por el esfuerzo de contener las emociones. Ben había estado observando desde una distancia respetuosa, captando con la mirada el ligero temblor en las manos de Ethan y la forma en que su respiración se volvía irregular con cada intento fallido. Sin llamar la atención sobre el forcejeo del chico, se acercó a la mesa y se arrodilló junto a la silla de ruedas de Ethan, con una postura relajada y modesta. Su voz, al hablar, era tranquila y tranquilizadora, sin rastro de condescendencia ni compasión. Ethan dudó. Su mirada se dirigió vacilante hacia su padre. Pero Lucas seguía absorto en su teléfono, completamente ocupado en el asunto urgente que había priorizado la cena. Con un leve asentimiento, Ethan aceptó la discreta oferta de ayuda de Ben. Su vergüenza se suavizó con la amabilidad del otro hombre. Ben levantó la cuchara con precisión, con movimientos lentos y deliberados, mientras la acercaba a los labios de Ethan. La vacilación del chico se desvaneció al aceptar el pequeño bocado. La rica dulzura del postre alivió momentáneamente su frustración. Ben continuó ayudándolo a comer. Su conversación era un intercambio suave de comentarios casuales, pensados para calmar en lugar de agobiar. Habló de los sabores del postre, de la maestría de su presentación, cualquier cosa para evitar que la mente de Ethan se detuviera demasiado en sus dificultades anteriores. Solo cuando terminó la última cucharada, Ben se puso de pie y ofreció una última sonrisa antes de excusarse para ir a otra mesa. Por primera vez esa noche, Ethan sintió una sensación de tranquilidad, una calidez que no tenía nada que ver con la comida en sí, sino con la amabilidad con la que se la habían ofrecido. El teléfono de Lucas vibró una vez más. Su zumbido insistente lo alejó de la mesa y salió al pasillo para atender la llamada. Solo después de alejarse, con la voz baja hasta convertirse en un susurro agudo, miró por encima del hombro y vio la escena que casi se había perdido. La imagen de Ben arrodillado junto a Ethan,
alimentándolo con tanto cariño y paciencia, persistía en la mente de Lucas con una inquietante persistencia. Incluso mientras regresaba a su llamada, con palabras cortantes y eficientes, el momento seguía atormentándolo. Un pequeño, aparentemente insignificante acto de bondad que, de alguna manera, había logrado atravesar las capas de desapego que había pasado años construyendo a su alrededor. Lucas regresó a la mesa, con expresión serena, aunque una leve sombra de frustración persistía en las arrugas de su frente. La llamada de negocios había sido agotadora, otra negociación implacable que requería toda su atención, sus palabras medidas y precisas como armas que manejaba con precisión inquebrantable. Era el tipo de conversación al que se había acostumbrado, su mundo moldeado por la despiadada búsqueda del éxito, donde la duda se consideraba una debilidad. Su mente seguía medio enganchada a la discusión. El eco de su propia voz, detallando cifras y plazos, era un latido sordo en la nuca. Pero al acercarse a su mesa, algo inesperado le oprimió el pecho. Vio a Ben arrodillado junto a Ethan. El camarero, con su postura relajada pero atenta, su mirada firme y cálida, le daba con cuidado otra cucharada del elegante postre. La expresión de Ethan, antes tensa por la vergüenza y la frustración, se había suavizado. Una alegría silenciosa que irradiaba de sus ojos incluso mientras le costaba tragar. Y entonces se oyó la risa. No la risa educada y forzada que Ethan ofrecía a los ocasionales intentos de su padre de charlar, sino una risa auténtica y espontánea que brotaba de sus labios como algo frágil y excepcional. Lucas se detuvo a medio paso, con sus zapatos lustrados clavados en la lujosa alfombra. El sonido de la risa de Ethan atravesó el ruido ambiental del restaurante como una melodía que no se había dado cuenta de que ansiaba escuchar. Por un instante, el mundo más allá de la tenue luz del restaurante se sintió distante e irrelevante. El zumbido incesante de su teléfono en el bolsillo era una simple molestia, en lugar del salvavidas que solía considerarlo. Sus ojos permanecieron fijos en la escena, con un extraño peso en el pecho mientras observaba la fluida interacción entre Ethan y el joven camarero. Los gestos de Ben eran pacientes, su voz serena, impregnada de una amabilidad espontánea que parecía completamente espontánea. Hizo un comentario casual sobre el sabor del postre, algo sencillo, pensado para atraer a Ethan en lugar de ser condescendiente. Ethan respondió con un asentimiento y una sonrisa. Su mirada se desvió brevemente hacia el asiento vacío de su padre antes de volver a la única persona que le había ofrecido verdadera atención esa noche. Lucas no podía negar la verdad que tenía delante. La forma en que el rostro de Ethan se iluminó, la luz en sus ojos, tantas veces atenuada por la soledad y la frustración, ahora brillaba con algo que casi parecía esperanza. Era una mirada que Lucas rara vez había visto, una vulnerabilidad expuesta en presencia de alguien que lo trataba como una persona en lugar de un problema que resolver, y esa comprensión fue como un cuchillo frío que se retorcía en lo profundo del pecho de Lucas. H. intentó desestimar la sensación, empujarla al mismo rincón oscuro donde guardaba todas las emociones que hacía tiempo había enterrado bajo capas de riqueza y ambición. ¿Qué importaba si un desconocido conseguía arrancarle una sonrisa a su hijo? Simplemente era un buen servicio, un hombre que hacía su trabajo con admirable profesionalidad. Y sin embargo, la justificación sonaba hueca incluso mientras resonaba en su mente. Su atención permanecía fija en la sonrisa de Ethan, en cómo su hijo parecía sentirse más a gusto bajo la amable guía del camarero. El resto de la comida fue un borrón. Lucas se encontró en piloto automático, su propia comida reducida a una obligación insípida que se obligaba a tragar con precisión mecánica. Su mirada se desviaba repetidamente hacia Ethan, quien seguía intercambiando palabras en voz baja y risas tímidas con el joven camarero. Cada vez que Ben volvía a la mesa, saludaba a Ethan directamente, sin que su actitud se apartara de la calidez amable y sin pretensiones que parecía emanar de él con naturalidad. Para cuando pagaron la cuenta y se disponían a irse, Lucas no podía quitarse de encima la persistente sensación de incompetencia que se le aferraba como cadenas oxidadas. Ver a Ben ofreciéndole a Ethan una última sonrisa, esa que denotaba genuina buena voluntad en lugar de hueca cortesía, dejó un amargo sabor de boca en Lucas. Se obligó a mantener una apariencia de cortesía distante,
agradeciendo a Ben con la mínima cortesía antes de girarse para acompañar a Ethan hacia la salida. El camino a casa fue dolorosamente silencioso. La cabeza de Ethan reposaba contra el frío cristal de la ventanilla del copiloto, con expresión pensativa pero distante. Lucas apretaba el volante con una fuerza que le dejaba los nudillos doloridos, la mente agitada por un caos indefinible. El recuerdo de la risa de Ethan se retorcía como un alambre de púas en sus pensamientos, agudo e implacable en el silencio del coche. No recordaba la última vez que había visto a su hijo sonreír así, la última vez que había conseguido arrancarle siquiera una pizca de tanta alegría al niño cuya vida había estado llena de desafíos que Lucas nunca pudo comprender del todo. Esa noche, Lucas yacía en el vasto vacío de su habitación, con el silencio oprimiéndolo como un ser vivo. Su cama era un testimonio de lujo, con sábanas tejidas con los mejores materiales, almohadas diseñadas para acunar el cuerpo con perfecta comodidad, y sin embargo Lucas se encontraba dando vueltas en la cama, su mente negándose a concederle el indulto del sueño. La imagen de Ben alimentando a Ethan se reproducía en un bucle incesante tras sus ojos cerrados. La simplicidad del gesto era enloquecedora por su poder, una amabilidad ofrecida sin expectativas ni motivos. Cuanto más intentaba convencerse de que era solo otro acto de profesionalismo, menos lo creía. Había algo más profundo en la forma en que Ben había mirado a Ethan, una sinceridad que Lucas hacía tiempo había olvidado que existía. El arrepentimiento se enredó en sus pensamientos, un corrosivo hilo de culpa que solo se tensaba cuanto más permanecía despierto. Su riqueza, su poder, su imperio construido sobre años de ambición inquebrantable, nada de eso parecía importar frente a ese tranquilo y modesto momento de conexión entre su hijo y un hombre que no tenía nada que ofrecer excepto su propia amabilidad. La frustración se le agolpó en el pecho, conteniéndole la respiración hasta que se vio obligado a incorporarse, frotándose la cara con las manos como si el gesto pudiera despejar su mente atribulada. La realidad que había ignorado durante tanto tiempo ahora se cernía sobre él con una claridad implacable. Había pasado años construyendo una vida de opulencia, sus días consumidos por la búsqueda del éxito, descuidando al mismo tiempo lo único que realmente importaba. A medida que las horas transcurrían y su agotamiento se intensificaba, Lucas no podía escapar de la verdad. Ninguna cantidad de dinero podía comprar lo que Ben le había ofrecido con tanta generosidad. Y esa comprensión lo dejó sintiéndose más vacío y perdido de lo que jamás imaginó. Los días siguientes fueron un torbellino de energía inquieta para Lucas, cuya rutina habitual se vio desestabilizada por el peso de su propio descontento. Su imperio permaneció intacto, sus engranajes girando con fluidez bajo la guía de sus competentes ejecutivos y estrategias cuidadosamente planificadas. Sin embargo, por primera vez, Lucas se vio incapaz de concentrarse por completo en el negocio que había definido su existencia durante tanto tiempo. Las reuniones se convirtieron en obligaciones tediosas, su paciencia agotada por interminables proyecciones y pulidas presentaciones que antaño despertaron su ambición, pero que ahora solo parecían ecos de una vida que parecía no poder recuperar. Intentó enterrar el recuerdo de aquella noche en el restaurante, convenciéndose de que su inquietud no era más que una irritación pasajera. Pero la imagen de la amabilidad despreocupada de Ben hacia Ethan lo perseguía, colándose en sus pensamientos en los momentos más inoportunos, deshaciendo su concentración como un hilo persistente que tira de una tela cuidadosamente tejida. Cada vez que su mente se desviaba hacia la risa de Ethan, tan genuina y desenfrenada, Lucas sentía una opresión en el pecho con algo que se resistía a nombrar. La sensación lo carcomía, aguda e implacable, un recordatorio constante de sus propios fracasos. La desesperación lo llevó de vuelta al restaurante unos días después, esta vez solo. Su llegada fue menos grandiosa que antes, carente del aura imponente de un hombre acompañado por su séquito o del sutil prestigio que otorgaba la presencia de su riqueza. Su traje, confeccionado a la perfección y que valía más que el alquiler mensual de la mayoría, le resultaba incómodamente rígido. Cruzó la entrada del restaurante con una determinación que rozaba la agresividad, apretando la mandíbula al acercarse a la anfitriona y solicitar hablar con Ben. Su tono era formal, seco, el tipo de orden que la gente está acostumbrada a obedecer sin rechistar. La anfitriona lo miró parpadeando, con una expresión entre la sorpresa y la vacilación.
Lo recorrió con la mirada, con un destello de reconocimiento en los ojos, antes de asentir y apresurarse a buscar al camarero que Lucas le había pedido específicamente. Permaneció de pie junto a la entrada, con las manos apretadas delante, como si mantener la compostura requiriera esfuerzo físico. Cuando Ben finalmente salió de la parte trasera del restaurante, su expresión era cautelosa pero educada, y su postura transmitía curiosidad y profesionalismo. Se acercó a Lucas con paso mesurado, escrutando el rostro del multimillonario como si intentara descifrar el motivo de su inesperada visita. Cualquier sospecha que albergaba estaba cuidadosamente oculta tras una máscara de cortés neutralidad. Las palabras de Lucas sonaron tensas, su voz cargaba con el peso de su incomodidad. Agradeció a Ben su amabilidad con Ethan. Su expresión era torpe y forzada, como si la propia admisión fuera un concepto extraño que le costaba comprender. Se obligó a sostener la mirada de Ben, con los ojos nublados por los restos de una noche de insomnio y la vergüenza que aún se negaba a reconocer del todo. Pero había algo genuino en su tono, una sinceridad enterrada bajo las capas de formalidad que se le aferraban como una armadura. El cortés asentimiento de Ben reconoció la gratitud, pero su expresión se mantuvo cautelosa, su sonrisa cuidadosamente medida. Ofreció una respuesta cortés, sus palabras amables pero distantes, la clase de profesionalismo practicado que lo protegía de cualquier expectativa que Lucas pudiera haber albergado. Lucas sintió que la conversación se le escapaba. Su frustración aumentaba al darse cuenta de que no estaba expresando lo que lo había llevado a buscar a Ben en primer lugar. Y así, volvió a su vieja costumbre, la única solución que nunca le había fallado en el despiadado mundo de los negocios. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un sobre nuevo y limpio lleno de facturas que para la mayoría habrían sido una pequeña fortuna. Extendió la mano hacia Ben con precisión experta, y su voz adoptó un tono de firmeza profesional al explicarle que el dinero era por las molestias de tratar con Ethan durante su última visita. Por un instante, Ben se quedó mirando el sobre, pasando la mirada del obsceno despliegue de riqueza a la expresión rígida de Lucas. La sonrisa cortés se desvaneció, la calidez de su mirada se enfrió hasta convertirse en algo más parecido a una silenciosa decepción. Cuando por fin habló, sus palabras fueron firmes pero firmes, la convicción en su tono tan inflexible como una piedra. Rechazó la oferta, explicando que sus acciones habían sido impulsadas por la compasión, no por el lucro, y que ninguna cantidad de dinero podría alterar la sinceridad que se escondía tras su amabilidad. El rechazo fue como un golpe inesperado para Lucas. Su mano extendida tembló levemente antes de retirarla. Sus dedos se cerraron alrededor del sobre como si fuera un salvavidas que no estaba dispuesto a soltar. El silencio entre ellos se hizo tenso e incómodo, un desafío tácito flotando en el aire. El pecho de Lucas se encogió, su frustración se transformó en algo más oscuro, más visceral, un resentimiento que no podía dirigir a nadie más que a sí mismo. Quería arremeter, argumentar que el dinero siempre había sido la respuesta, que podía comprar lealtad, respeto, incluso admiración. Pero las palabras se le marchitaron en la lengua, su vacuidad expuesta por la serena integridad del hombre que tenía frente a él. La negativa de Ben no solo fue humillante, sino demoledora, un crudo recordatorio de los límites de la riqueza y el poder. Lucas sintió la garganta seca, su mente forcejeando en busca de una respuesta que no oliera a arrogancia ni a derecho. Logró asentir débilmente, bajando la mirada al suelo como si las baldosas pulidas pudieran ofrecerle las respuestas que buscaba con tanta desesperación. El aire se sentía denso y opresivo, y la sobria elegancia del restaurante servía ahora de telón de fondo para su propia incompetencia. Y sin embargo, incluso en lo más profundo de su incomodidad, Lucas no pudo evitar sentir algo más en su interior. Una necesidad desconocida de comprender qué había llevado a Ben a mostrar tanta amabilidad hacia su hijo, no por obligación ni por lucro, sino por genuina empatía. El encuentro dejó a Lucas con una sensación de vulnerabilidad, dividido entre la irritación y una reticente admiración por la integridad del joven camarero. Salió del restaurante con los pensamientos enredados en un laberinto de emociones que no podía identificar, con el pecho dolorido por el peso de sus propias deficiencias. Mientras el brillante horizonte de la ciudad se difuminaba tras las ventanas tintadas de su coche con chófer, Lucas sintió una necesidad desesperada de dar sentido a todo lo que se había desmoronado en su interior.
Ninguna cantidad de dinero podría borrar la verdad que Ben había dejado tan dolorosamente clara. Y por primera vez, Lucas se preguntó si la vida que había dedicado tanto tiempo a construir no era más que un monumento a su propia incapacidad para ver lo que realmente importaba. El pensamiento se alojó en lo más profundo de su mente, negándose a ser ignorado. Su presencia era un recordatorio constante de todo lo que su riqueza jamás podría comprar. El mundo de Lucas comenzó a desmoronarse de maneras que no podía comprender del todo. La impecable eficiencia de sus días, antes estructurada con tanta precisión, ahora parecía una cruel burla de la vida que había construido. Las reuniones de la junta directiva se convirtieron en rituales vacíos. El incesante intercambio de cifras y proyecciones resonaba en su mente con un vacío que lo dejaba vaciado al final de cada sesión. El atractivo del éxito, la misma fuerza que lo había impulsado a alturas inimaginables, de alguna manera había perdido su brillo, dejando solo una cáscara deslustrada de propósito. Las personas a su alrededor comenzaron a notar el cambio. Los asistentes intercambiaban miradas en los pasillos. Sus susurros eran demasiado tenues para ser captados, pero denotaban una preocupación inconfundible. Los socios comerciales comentaron su comportamiento distraído. Las respuestas cortantes que antes transmitían una eficiencia impecable ahora solo resaltaban su desapego. Cada trato que negociaba, cada contrato que firmaba, lo sentía como una concesión más que como un logro. Las cifras que inundaban sus cuentas ya no eran la fuente de satisfacción que habían sido antes. Eran números, carentes de significado más allá del papel en el que estaban impresos. Lucas se encontraba evitando los eventos sociales que una vez definieron su reputación. Galas benéficas, almuerzos de networking, reuniones exclusivas con la élite. Cada invitación recibía la misma respuesta indiferente. Ponía excusas diciendo que necesitaba tiempo para concentrarse en proyectos, pero la verdad era más simple y mucho más desconcertante. El glamour de la riqueza se había apagado, su brillo erosionado por la incesante carcoma de su propio descontento. Por la noche, el silencio de su mansión se volvía opresivo. Los suelos pulidos y las paredes inmaculadas se sentían como una jaula. Su grandeza no era más que un testimonio de su propio vacío. Deambulaba por los amplios pasillos como un fantasma, sus pasos resonando en la quietud. Las habitaciones que había diseñado con tanta meticulosidad ahora se burlaban de él con su estéril perfección. Su propio éxito se había convertido en una prisión, sus lujos despojados de su significado. Pero lo peor de todo era Ethan. La presencia de su hijo siempre había sido algo distante, algo que Lucas justificaba como un sacrificio necesario para asegurar un futuro sin carencias ni dificultades. Pero ahora, cada conversación tensa, cada interacción forzada, solo parecía ensanchar la brecha entre ellos. Las palabras de Ethan eran vacilantes. Sus intentos de conectar se topaban con respuestas mecánicas y ensayadas. Lucas podía ver la decepción en los ojos de su hijo, la resignación que se había asentado allí como una sombra. La culpa lo enconaba en su interior, una fuerza corrosiva que se hacía más fuerte cada día. Y en el centro de esa culpa estaba el recuerdo de Ben. La amabilidad del joven camarero había sido una especie de revelación, un recordatorio estremecedor de todo lo que Lucas se había permitido ignorar. Ninguna cantidad de riqueza o poder podía replicar la sinceridad que Ben le había mostrado a Ethan. La constatación era tan amarga como innegable. Mientras tanto, las propias luchas de Ben solo se habían profundizado. El modesto apartamento que llamaba hogar nunca había sido más que un refugio estrecho. Sus paredes viejas y luces parpadeantes eran testimonio de su constante lucha contra la pobreza. El repentino anuncio de su casero sobre un aumento del alquiler le pareció una sentencia de muerte. No era solo una cuestión de comodidad o conveniencia, era supervivencia. La nueva cantidad excedía lo que podía permitirse, ya que su salario como camarero ya se veía limitado por los préstamos estudiantiles y los gastos de manutención. Sin familia en la que confiar ni a quién recurrir, Ben se encontraba luchando contra el creciente peso de la desesperación. Cada turno en el restaurante era una experiencia agotadora. Su cuerpo le dolía por el movimiento constante y su mente estaba nublada por el estrés incesante de la inminente falta de vivienda. Pero incluso entonces, se negaba a dejar que la amargura se arraigara. Su trato con los clientes seguía siendo amable, su sonrisa genuina incluso cuando el esfuerzo requerido parecía insuperable.
Siempre había creído que la amabilidad valía algo, que ofrecer un poco de luz a los demás podía hacer la oscuridad de su propia vida un poco más soportable. Pero esa creencia comenzaba a erosionarse ante la aplastante realidad de sus circunstancias. Cada noche, regresaba a su apartamento sintiéndose más derrotado que la anterior, con el optimismo desvaneciéndose a medida que se acercaba la fecha límite para su desalojo. Sin embargo, Ethan no había olvidado la amabilidad de Ben. El encuentro le había dejado una huella mucho más profunda de la que Lucas podía comprender. Ben había sido la primera persona, aparte de sus cuidadores inmediatos, en tratarlo como una persona y no como un problema que había que resolver. Y ese simple acto de reconocimiento, de verlo a él en lugar de sus limitaciones, había significado para Ethan más de lo que su padre jamás podría imaginar. Le pidió a Lucas que volviera al restaurante, con voz vacilante pero esperanzada. Lo presentó como un deseo de volver a un lugar que había disfrutado, pero Lucas se dio cuenta de la falsedad. La petición de su hijo era más que una simple comida. Era una súplica por algo que Lucas no podía comprender del todo. Pero la propia confusión de Lucas lo había vuelto obstinado. El encuentro con Ben lo había dejado vulnerable y expuesto, con el orgullo herido por un rechazo que parecía no poder olvidar. En lugar de afrontar el verdadero significado de esos sentimientos, se sumergió aún más en el trabajo, convenciéndose de que si simplemente trabajaba más duro y conseguía más, todo volvería a tener sentido. La brecha entre padre e hijo seguía creciendo, sus interacciones reducidas a intercambios de palabras vacías y sin sentido. La decepción de Ethan era palpable. El silencio entre ellos se ensanchaba con cada intento fallido de conectar. Lucas sentía que su hijo se le escapaba. El vínculo que una vez existió entre ellos se había deshilachado hasta quedar irreconocible. Sin embargo, aferrado a sus viejas costumbres, Lucas no podía quitarse de la cabeza la idea de la negativa de Ben. La integridad que el joven había demostrado seguía siendo una molestia profunda, un recordatorio constante de que no todo se podía comprar ni manipular, y por razones que no podía explicar, esa constatación lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Una noche, Lucas se encontró conduciendo sin rumbo por la ciudad, con sus pensamientos dando vueltas en una neblina confusa e implacable. Apretó el volante con más fuerza, el suave cuero fresco bajo sus dedos mientras recorría las calles oscuras sin rumbo. Su vida se había convertido en un torbellino de obligaciones, negocios y conversaciones superficiales, todo para distraerlo del vacío que lo agobiaba. Cada farola que pasaba parecía acentuar su inquietud, el vacío que ya no podía ignorar. No sabía por qué seguía conduciendo. La necesidad de escapar, de alguna manera, superaba la comodidad del lujo estéril de su mansión. La ciudad se extendía a su alrededor, llena de viajeros nocturnos, escaparates tenuemente iluminados y peatones envueltos en el anonimato de la oscuridad. Su teléfono yacía en silencio en el asiento del copiloto, un raro momento de respiro de las constantes exigencias de su imperio. Sin embargo, el silencio solo intensificaba sus pensamientos. Los ecos de sus propias incompetencias se volvían más persistentes. Solo cuando se encontró parado en un semáforo en rojo cerca del restaurante donde trabajaba Ben, se dio cuenta de lo lejos que se había ido. La comprensión lo sacudió, la coincidencia demasiado sorprendente para ser otra cosa que intencionada. Como guiado por una fuerza invisible, su mano giró el volante casi por reflejo. Sin darse cuenta, había aparcado su elegante sedán negro junto a la acera. El zumbido sordo del motor se apagó con una firmeza que le provocó escalofríos. La entrada del restaurante brillaba tenuemente en la oscuridad. Su elegante fachada, de alguna manera, era menos imponente de lo que recordaba. Lucas salió del coche. Sus zapatos repiqueteaban contra el pavimento mientras se acercaba a la puerta con la cautela de quien no está seguro de sus propias motivaciones. La calidez del interior lo envolvió al entrar. El suave tintineo de los cubiertos y las conversaciones en voz baja creaban un ambiente familiar y evocador a la vez. Recorriendo con la mirada el local, se fijó en el personal que se movía con ajetreo, eficiente y experto. Pero faltaba algo. O mejor dicho, faltaba alguien. Sintió una ligera opresión en el pecho al mirar a su alrededor, buscando el rostro familiar que, inexplicablemente, se había convertido en un elemento fijo de sus pensamientos. Ben no estaba por ningún lado. La curiosidad se agudizó al acercarse a uno de los camareros, con voz forzada y torpe al preguntarle por la ausencia de Ben.
El camarero lo miró con una mezcla de sorpresa y deferencia antes de explicarle que Ben había estado trabajando turnos extra últimamente, esforzándose al máximo solo para llegar a fin de mes. Pero esa noche, había llamado diciendo que estaba enfermo. La revelación impactó a Lucas más de lo que esperaba. Pensar en Ben, el joven que había mostrado a su hijo más bondad de la que él mismo jamás podría mostrar, luchando bajo el peso de las dificultades económicas, lo inquietaba profundamente. La imagen de la sonrisa fácil y la paciencia inquebrantable de Ben le daba vueltas en la mente, chocando con la certeza de que tal bondad tenía un precio personal. Intentó deshacerse de la inquietud, aferrándose obstinadamente a la idea de que no era su problema. Sin embargo, el argumento le sonaba vacío, su conciencia lo traicionaba con la claridad de su reproche. ¿Con qué facilidad había asumido que su riqueza podría aislarlo de tales incomodidades? ¿Con qué arrogancia había... Intentó comprar la compasión de Ben en lugar de comprender la genuina decencia que la motivaba. Lucas se quedó en el restaurante más tiempo del que pretendía, con la mirada fija en el espacio vacío donde Ben solía estar, moviéndose con esa serena eficiencia que desmentía sus evidentes dificultades. Era desesperante cómo la ausencia del joven dejaba un vacío que hacía que Lucas se sintiera expuesto de una forma que no podía expresar con palabras. Su presencia allí se sentía intrusiva, como un invitado no invitado que se quedaba más tiempo del debido. Cuando finalmente se fue, el aire de la noche se sentía más frío. El frío de la ciudad se le impregnaba en la piel. Al volver a sentarse en el asiento del conductor, notó que sus dedos temblaban ligeramente contra el volante. Cerró los ojos y exhaló lentamente. Su aliento empañaba el parabrisas con tenues y desiguales patrones. El camino a casa estuvo plagado de una cascada de pensamientos que no pudo ignorar. Durante mucho tiempo, se había sumergido en la búsqueda de riqueza y poder, usando el éxito como escudo contra las partes de sí mismo que no quería confrontar. Pero ver la silenciosa dedicación de Ben lo había obligado a afrontar el vacío de su propia vida. Era más que compasión lo que sentía. Era admiración, teñida con un amargo reconocimiento de sus propios fracasos. La dedicación de Ben, su negativa a dejar que la adversidad oscureciera su bondad, era una fuerza que Lucas no podía comprender. Y sin embargo, no pudo evitar sentirse atraído por ella, como si el joven camarero tuviera una respuesta tácita a las preguntas que Lucas había pasado toda su vida evitando. El recuerdo de la risa de Ethan resurgió, ese sonido brillante y espontáneo resonando en su mente con cruel precisión. El pecho de Lucas se encogió, el dolor de la culpa y el anhelo se entrelazaron de una manera que era imposible ignorar. Ethan le había sonreído a Ben, había conectado con él de una manera que Lucas nunca había podido lograr. Para cuando Lucas llegó a las imponentes puertas de su mansión, su agotamiento era abrumador. Sin embargo, el sueño lo eludía. Su mente se agitaba con pensamientos que se negaban a silenciarse. Las paredes de su opulenta casa se sentían sofocantes. La grandeza se burlaba de él con su belleza estéril. La riqueza le había otorgado poder e influencia, pero también lo había aprisionado en una vida carente de conexiones genuinas. La inquietante verdad era imposible de ignorar. Algo tenía que cambiar. Y por una vez, Lucas estaba dispuesto a confrontar al hombre en el que se había convertido. A la mañana siguiente, Lucas toma una decisión. Impulsado por una nueva claridad, cancela todas sus reuniones y conduce hasta el apartamento de Ben. La decisión parece imprudente, improvisada, pero sabe que no puede seguir vagando por la vida, escondiéndose tras la excusa vacía del trabajo. Encontrar el lugar no es tarea fácil. Está escondido en un edificio destartalado y ruinoso, a kilómetros de los lujosos barrios a los que Lucas está acostumbrado. El paisaje urbano cambia a medida que conduce. Torres relucientes y avenidas impecables dan paso gradualmente a aceras agrietadas y escaparates mugrientos. El aire se siente más denso, impregnado de olor a escape y algo terroso y real. Es un lugar construido a base de esfuerzo, de gente que se abre paso por la vida, un dólar ganado con esfuerzo a la vez. Cuando Lucas finalmente se detiene frente al edificio de Ben, observa la fachada desgastada con una mezcla de incredulidad y vergüenza. La pintura se está descascarando, las ventanas están cubiertas de mugre y las escaleras que conducen a la entrada se hunden como si crujieran bajo el peso de la edad. Está acostumbrado a la opulencia, al exceso,
a los problemas que se resuelven con un simple gesto o una transferencia de dinero. Pero este lugar desafía esa simplicidad. Se alza como testimonio de la clase de perseverancia que el propio Lucas ha olvidado hace tiempo. Baja del coche. Sus zapatos lustrados crujen contra el pavimento cubierto de grava. El viento es cortante, atravesando su traje a medida como si se burlara de su privilegio. Lucas se obliga a avanzar, subiendo las escaleras crujientes y entrando en un pasillo tenuemente iluminado. El aire es viciado, con un olor a moho y algo ligeramente metálico. Sus pasos resuenan inquietantemente contra el suelo de linóleo desgastado mientras se dirige al apartamento de Ben. Lucas llama a la puerta desgastada y espera, con el pulso acelerado por unos nervios que no había sentido en años. Hay un largo silencio antes de que oiga que alguien se arrastra al otro lado. La puerta se abre con un crujido, y Ben se queda allí, con los ojos hinchados por el cansancio y el pelo revuelto de una forma que sugiere que acaba de despertar o que nunca ha dormido del todo. A pesar de su evidente cansancio, Ben aún le ofrece una sonrisa educada, aunque desconcertada. Verlo con una camiseta descolorida y unos pantalones de chándal raídos, su apartamento convertido en un amasijo de papeles y libros, pilla a Lucas desprevenido. Es el tipo de desorden que Lucas jamás permitiría en su propia vida, el tipo de vulnerabilidad que ha pasado años escondiendo tras puertas cerradas. Lucas se aclara la garganta, con la voz rígida y formal, como si tuviera que medir sus palabras con cuidado para no derrumbarse bajo el peso de su propia incomodidad. Admite que vino a hablar, no como un mecenas adinerado que busca resolver un problema con dinero, sino como un padre que intenta comprender cómo Ben pudo mostrar más compasión por su propio hijo de la que él jamás tuvo. Las palabras se sienten entrecortadas, brotan de él con una urgencia inesperada. Su conversación se extiende durante horas. Ben, aunque al principio reservado, percibe la sinceridad en la voz de Lucas y habla abiertamente sobre su vida, sus dificultades y su filosofía de la bondad. Explica que nunca vio a Ethan como una carga, sino que, de niño, simplemente quería ser tratado como cualquier otra persona. No es la compasión ni el deber lo que lo impulsa, sino la empatía y el deseo de marcar la diferencia, por pequeña que sea. Lucas escucha. Su atención se centra no solo en las palabras de Ben, sino en la silenciosa fuerza que parece irradiar de él. Es la misma resiliencia que Lucas alguna vez admiró en sí mismo, cuando sus ambiciones eran puras y sus sueños no estaban contaminados por la codicia. A medida que pasan las horas, Lucas se descubre hablando más de lo esperado, admitiendo cosas que nunca se había atrevido a decir en voz alta. Sus fracasos como padre, su obsesión con el trabajo, su incapacidad para conectar con Ethan de forma significativa. Habla de su propia infancia, su desesperado ascenso al éxito, los sacrificios que justificaba como necesarios pero que ahora se da cuenta de que no eran más que excusas. Ben escucha sin juzgar, con la mirada fija y pensativa. No ofrece trivialidades vacías ni palabras tranquilizadoras triviales. En cambio, simplemente escucha. Su silencio le permite a Lucas confrontar la verdad de sus propias palabras. Es una clase de amabilidad que Lucas rara vez ha encontrado, una que no pide nada a cambio. Darlo cuenta lo inquieta, lo deja sintiéndose expuesto de una manera que es a la vez aterradora y liberadora. Cuando Lucas finalmente sale del apartamento, su mente da vueltas con todo lo que hablaron. El peso de sus propios fracasos lo oprime como nunca antes, pero esta vez se siente menos como una derrota y más como el comienzo de algo nuevo. El viaje de regreso se hace más corto. Sus pensamientos ya no están dispersos, sino alineados, formando la frágil estructura de un plan. Por primera vez en años, Lucas siente algo parecido a la esperanza. Durante las semanas siguientes, Lucas lucha contra viejos hábitos. Sus intentos de conectar con Ethan son torpes y están plagados de tropiezos. El hombre que una vez prosperó controlando cada aspecto de su vida, ahora se debate a tientas en el territorio desconocido de la paternidad. Sus esfuerzos por estar presentes son genuinos, pero las heridas entre ellos son profundas, cicatrizadas por años de abandono. Aún así, Lucas persiste. Su determinación forja poco a poco momentos de frágil conexión. Elige pasar tiempo con Ethan no arrastrándolo a reuniones de negocios ni echándole distracciones costosas, sino estando realmente con él. Algunos días, es tan simple como sentarse juntos junto a la ventana, Lucas leyendo en voz alta libros que a Ethan le gustan, con un tono incómodo al principio,
pero que poco a poco va adquiriendo un ritmo constante. Otros días juegan a juegos sencillos, con risas vacilantes pero reales. Lucas empieza a aprender los ritmos de Ethan, sus gustos y disgustos, cómo se le iluminan los ojos al mencionar la astronomía o su fascinación por las maquetas de trenes antiguos. Con cada sonrisa compartida, los muros rígidos que los separan empiezan a derrumbarse. Ethan tarda en confiar. Su cautela se hace evidente en la forma en que su mirada a menudo se desvía cuando Lucas intenta acercarse a él. Pero la persistencia de Lucas resulta genuina. No es un viaje perfecto, plagado de silencios que se sienten demasiado pesados y momentos donde la frustración amenaza con separarlos. Pero donde antes Lucas se habría dado por vencido, ahora sigue intentándolo. Escucha, no solo para responder, sino para comprender. Reconoce a Ethan como una persona, no como una responsabilidad, y eso marca la diferencia. El peso de sus propios fracasos no lo abandona, pero Lucas aprende a llevarlo de otra manera. En lugar de aplastarlo bajo la culpa, alimenta su deseo de mejorar. Es la influencia de Ben lo que siente con más fuerza, la inquebrantable amabilidad del joven camarero, una fuerza guía que nunca esperó encontrar. Y sintiéndose en deuda con esa amabilidad, Lucas decide que es hora de corresponderle de una manera que va más allá de una simple compensación. Lucas se acerca a Ben con una oferta. No como un benefactor adinerado que intenta resolver un problema con dinero, sino como un hombre que reconoce la resiliencia e integridad de Ben como cualidades en las que vale la pena invertir. La oferta de trabajar en su empresa es genuina, un puesto acorde con las habilidades de Ben, no una obra de caridad impulsada por la compasión. Lucas lo explica con una honestidad incómoda, con las palabras atropelladas al intentar transmitir sinceridad. Ben duda. La oferta le parece surrealista, la idea de estabilidad tan alejada de su realidad que casi parece una broma cruel. Pero el tono de Lucas es diferente esta vez. No está impregnado de arrogancia ni condescendencia, sino de algo más cercano al respeto. Y cuando Lucas añade que el puesto le daría la seguridad financiera suficiente para finalmente perseguir su sueño de ser profesor, Ben siente un cambio en su interior. Tras días de considerarlo, Ben acepta. La transición no es fácil. El mundo corporativo le resulta desconocido. Su eficiencia despiadada contrasta marcadamente con la simple honestidad a la que está acostumbrado. Pero la ética de trabajo y la integridad de Ben le ganaron rápidamente el respeto de sus colegas. Lucas se mantiene fiel a su palabra, ofreciendo mentoría sin mimos, impulsando a Ben a aprender y crecer sin frenar su progreso. A medida que la situación financiera de Ben se estabiliza, la presión implacable que antes agobiaba cada paso comienza a disminuir. Por primera vez en años, se permite soñar de nuevo. Con su nueva estabilidad, comienza a tomar clases nocturnas, acercándose cada vez más a su objetivo de convertirse en profesor. El agotamiento por trabajar y estudiar es abrumador, pero la determinación de Ben lo impulsa hacia adelante, impulsado por un sentido de propósito que ninguna cantidad de riqueza podría comprar. Meses después, Lucas y Ethan regresan al restaurante, esta vez como huéspedes y amigos. Su vínculo, aunque aún está sanando, es más fuerte que nunca. La sonrisa de Ethan ya no es algo raro, sino una respuesta natural a la presencia de su padre. Lucas siente una inmensa gratitud, no solo por el progreso que ha logrado con Ethan, sino por la persona que, sin saberlo, le mostró el camino. Ben se une a ellos para comer durante su descanso, y los tres comparten historias y risas. La relajada camaradería se siente surrealista, un momento suspendido en el tiempo donde el dolor del pasado ya no los aprisiona. Por primera vez, Lucas siente algo más rico que la riqueza, satisfacción, y en los ojos de su hijo, finalmente ve aceptación. El encuentro de esa noche no solo cambió la vida de Ben, cambió la de Lucas para siempre. La comprensión se arraiga en sus huesos, una silenciosa determinación echa raíces. No se trata de borrar los errores del pasado, sino de construir algo mejor a partir de las lecciones aprendidas. Y en esa comprensión compartida, Lucas encuentra la paz que ha estado buscando todo este tiempo.